Hola a todos. Mi nombre es Deldi Nicolás Moya Sánchez. Soy el jefe nacional de médicos residentes. Actualmente soy residente de psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Les voy a hablar sobre el tema de trastorno adaptativo relacionado con siniestros para el curso de salud mental en situaciones de emergencia, desastres y urgencias. Eh, Esto organizado por la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Neurociencias 30 días, el Centro Especializado en Psicología de la Salud y el Consejo Mexicano de Neurociencias, el cual les mando un agradecimiento por la invitación para participar en este evento de tan grande impacto para la comunidad o el equipo nacional de cuidadores de la salud mental. Entonces, que tenemos acá actualmente en México e internacional, porque este curso es internacional, lo que tengo entendido. Entonces, pues este tema, principalmente, bueno, lo voy a empezar a abordar hablando sobre qué es un estresor o cuáles son los eventos estresores y qué es el estrés. Entonces, una pregunta que nos puede hacer cualquier paciente y pues el estresor el estresor es aquel factor o aquella situación que perturba el equilibrio fisiológico, cognitivo, emocional o de comportamiento normal en una persona. O sea, todo aquello, aquella situación que pueda generar un impacto negativo en el paciente, por ejemplo, un temblor, por ejemplo, el fallecimiento de alguna persona, por ejemplo, la pérdida de algún trabajo o una pandemia o cualquier situación que pueda desestabilizar este equilibrio de las esferas de la vida del paciente. Y el factor estresante o el estrés es este patrón de reacciones o respuestas que una persona experimenta ante estímulos que perturban su equilibrio y exceden o retan su capacidad para hacerle frente. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre un evento traumático y un evento estresor, porque también dentro del temario viene una ponencia donde habla sobre trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo. Pues hay una gran diferencia y al inicio es debido a una diferenciación entre presenciar un evento traumático y presenciar un evento estresor. Un evento traumático son situaciones que pueden amenazar a la vida o a la integridad del individuo. O sea, son estos acontecimientos intensos que pueden causar una desestabilización en la vida del paciente, como desastres naturales, accidentes, estas situaciones de emergencia como pandemias, violencia, etcétera. Y un evento estresor, o sea, es de menor grado, pero es un evento nuevo o adverso que provoca una respuesta de adaptación en el paciente. Por ejemplo, que hay una pérdida laboral, dificultades financieras, divorcio o diagnóstico de alguna enfermedad. Entonces, el trastorno adaptativo va enfocado a los eventos estresores en el paciente, pero no están separados, son dos eventos diferentes, pero no son aparte. ¿Por qué? De un evento traumático puede suceder un evento estresor. Por ejemplo, hay un desastre natural, hay un temblor, la persona al paciente se le derrumba el edificio, pierde el trabajo. Y esto no le causó, pues probablemente no le causó un trastorno de estrés postraumático, pero sí le va a causar un trastorno adaptativo porque va a cambiar el estilo de vida del paciente. Entonces, la importancia del trastorno adaptativo en este curso es cómo manejar a este paciente que sobrevive el evento traumático, pero este evento traumático causa un nuevo evento estresor que puede causar dificultades para regresar a su vida cotidiana. Entonces, pues también vamos a ver que hay múltiples situaciones o múltiples medidas que el paciente utiliza para poder afrontar estas situaciones, para poder afrontar estos eventos estresantes. Un afrontamiento son estos pensamientos y conductas que el individuo utiliza para poder manejar o alterar el problema que está causando distrés, que está causando ansiedad, que está causando tristeza, para causar un afrontamiento dirigido al problema y regular la respuesta emocional hacia el problema. Un afrontamiento está enfocado a la emoción, o sea, cómo puedo enfrentar o afrontar la situación que me causa un malestar para poder continuar con una resiliencia. Entonces, hay dentro de bueno, el trastorno de adaptación pertenece
a otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, como por ejemplo es el trastorno de apego reactivo, el trastorno de relación social desinhibida, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo y pues el trastorno de adaptación. Forma parte de este conjunto de trastornos que vienen pues, en el manual de diagnóstico. Entonces, el trastorno adaptativo, ¿qué es? Se dice, o la definición es que es un síndrome de respuesta descrito como una malinterpretación una mal adaptación a un estresor identificable o a varios estresores. O sea que el paciente no se puede adaptar a una nueva realidad, no se puede adaptar a una nueva cotidianidad y esto puede ocurrir en el primer mes que ocurre este evento, durante el divorcio, la pérdida de una relación, el despido, el diagnóstico de alguna enfermedad o el inicio reciente de una discapacidad, conflictos laborales, domésticos o dificultades económicas o migración forzada. Estas son las causas más comunes de un trastorno de adaptación. Entonces podemos considerar que el trastorno de adaptación es secundario a probablemente a un cambio que causó un evento traumático, que ocasiona un evento estresor, tiene unos síntomas menores que no son compatibles con un trastorno de estrés postraumático, lo cual vamos a abordar más adelante, y cumple con ciertos criterios con el trastorno adaptativo. Entonces, el trastorno adaptativo se dice que se trata, o sea, que se ha encontrado entre el 5 al 20% en pacientes en individuos en tratamiento ambulatorio de salud mental. O sea, es bastante común, hasta el 20% en algunos estudios, y hay una prevalencia global del 2 al 8%. Esto varía de acuerdo a los estudios, pero es un trastorno bastante prevalente y el cual ha aumentado después del COVID-19. Entonces, algunas otras encuestas mencionan que los psiquiatras reportan realizar el diagnóstico hasta en un 50% de sus diagnósticos en una semana. Se hizo un estudio transversal donde mencionan que es un diagnóstico bastante común encontrado en la población en general en la consulta de psiquiatras y psicólogos. Personalmente, en la experiencia que hemos tenido en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, es uno de los principales diagnósticos que llevamos a cabo debido a la prevalencia de enfermedades crónicas que causan un cambio significativo en la vida de las personas, de los pacientes de este hospital. Entonces, en el Hospital General, pues por supuesto que se ve. Y se dice que estos resultados pues varían de acuerdo a las poblaciones buscadas. Entonces, ¿cuáles son estos factores que podríamos encontrar en los pacientes con el trastorno adaptativo? Puede haber múltiples factores personales, ambientales o biológicos. Algunos personales es que tenga un antecedente de un trastorno mental previo, eh, el tener depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, algunos otros diagnósticos de psiquiatría podría ser un factor que podría propiciar este tipo de trastorno. Algunos factores ambientales, la exposición a un evento traumático, que es la importancia de lo que estamos viendo en este curso, o sea, el impacto que puede causar en la vida de estas personas cualquier evento o situación traumática que va a causar una serie de eventos desafortunados que puede propiciar el cambio del estilo de vida del paciente. Una historia de trauma anterior que tenga literalmente pues una afección que haya puesto en peligro su vida y algunos factores biológicos, que haya una reactividad elevada ante de la exposición del trauma y cambios neurotraumicos y bioquímicos que vamos a ver más adelante. Entonces, hay algunos factores de vulnerabilidad en el trastorno de adaptación, por ejemplo, que el paciente tenga, pues, trastornos de la personalidad, alguna alteración orgánica, tumores en el cerebro, por ejemplo, lupus, etcétera, sexo femenino, que sean pacientes femeninos, es más común encontrar este diagnóstico en pacientes femeninos, o que estén solteros, que tengan una edad más temprana, o los extremos de las edades, dicen que más temprana o inclusive de mayor edad, un bajo nivel educativo y vivir en zonas urbanas, que es lo que más se ha encontrado. Entonces, se asocia con ciertas etapas concretas del desarrollo. Por ejemplo, en la escolarización, emancipación, matrimonio,
paternidad, el abandono del hogar del último hijo y la jubilación, es común encontrar este tipo de trastornos cuando suceden cambios en el estilo de vida. Entonces tenemos una tríada patológica que es muy común encontrar en este tipo de trastorno, que es la naturaleza del factor estresante. O sea, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tan impactante fue para el paciente el sufrir este evento? El significado consciente o inconsciente de este trastorno o la vulnerabilidad previa del paciente. Estas situaciones, estas triadas pueden hacer que los síntomas se multipliquen más o tenga una mayor severidad de sintomatología. Entonces, se dice que en adolescentes las causas más comunes de este trastorno es problemas escolares, rechazo, divorcio de los padres, abuso de sustancias. En adultos pueden ser problemas conyugales, divorcio, cambio del entorno o problemas económicos. Entonces, en algunos artículos, algunos metaanálisis, se han encontrado algunos factores predictores en el trastorno de adaptación. Acá tenemos un artículo del Journal of Affective Disorders publicado en mayo del 2022, donde menciona que los pacientes con trastorno adaptativo tienen más probabilidades de sufrir accidentes que aquellos con trastorno de estrés postraumático. En la discusión mencionan que es probable, o probablemente es porque como tienen una vida que continúa siendo de más funcionalidad que un trastorno de estrés postraumático, se exponen más ante las situaciones adversas. Entonces pueden tener mayor comorbilidad, comorbilidades cotidianas. Otra situación que mencionan es que tienen menos probabilidades de sufrir agresiones, abuso, negligencia y maltrato. Entonces son situaciones bastante interesantes que demuestra este artículo. Otro artículo del año de 2021 que hacen un estudio con un total de 302 participantes, donde hacen un corte transversal y observan cómo el COVID-19 impactó en pacientes con este diagnóstico o pacientes que no lo tenían en ese momento lo hicieron, donde mencionan que estos pacientes que fueron expuestos ante COVID-19 por el medio del contagio, la hipocondriasis y la información demográfica que hubo en ese momento, tenían más probabilidades de sufrir este trastorno. Entonces ellos hacen una propuesta de que probablemente el miedo a la muerte, la ansiedad por la muerte, va a causar también, puede causar una hipocondría, puede causar miedo a contagiarse, puede estar saturado de información y todos estos factores pueden coadyuvar a un trastorno adaptativo, al este cambio en la forma que el paciente vive. Esto lo miramos o observamos que como el mundo iba cambiando con el COVID-19, la forma de afrontarnos a no convivir con nuestros semejantes, al poder llevar a cabo nuestras actividades a través de una pantalla, pues hubo bastantes cambios notables que cumplieron de criterios para el diagnóstico del trastorno adaptativo en múltiples pacientes. Entonces se observa una mayor cantidad de niveles de este trastorno en población general. Otra situación es que cómo traten de explicar el ambiente, cómo afecta a cumplir con estos criterios. Se dice que secundario a un evento, dependiendo de la duración, la gravedad del evento estresante o estresor, y si el paciente tiene ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, con algunas distorsiones cognitivas o algunos impedimentos, dependiendo de los antecedentes previos al paciente que haya tenido algún trastorno mental previo, dependiendo de la edad, no sé, extremos de la vida, dependiendo el género femenino o, entre otras situaciones, pueden causar, o sea, este ambiente propicia a que tenga una reacción inicial y este va a causar ciertas disfuncionalidades que con el tiempo y con la falta de adaptabilidad y con una falta de soporte familiar, una falta de soporte social, pues desarrolla el síndrome, el trastorno de adaptación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la pandemia? En la pandemia
Aparte de lo que comenté anteriormente, se muestra que la prevalencia de decir que estaba entre un 5, 8%, en algunos estudios 20, pues se muestra estudios más contundentes de que hay una prevalencia del 18.2% de prevalencia en población general. Entonces hablan de factores protectores, donde mencionan que ciertos pacientes que tienen mayores ingresos económicos son menos propensos a sufrir este trastorno. Inclusive el estar jubilado también puede ser un factor protector, tener más contacto cara a cara con seres queridos, y hay algunos pues, factores relacionados con la pandemia en especial, que es el miedo a la infección, manejo de crisis gubernamentales, contacto social restringido, problemas relacionados con el trabajo, actividad restringida y condiciones de vivienda difíciles. Entonces, todo esto pues, nos va a causar algunas alteraciones neurobiológicas que con el tiempo pues, va a haber alteraciones de la noradrenalina, donde va a haber una liberación ante un estresor activando el sistema nervioso simpático y ciertos neurotransmisores son el blanco o ciertas son el blanco para el tratamiento farmacológico de estos pacientes. También se ve alterado el eje hipotálamo pituitario adrenal, donde se ve que la hormona liberadora de corticotropina pues aumenta su actividad, así como la exposición prolongada de cambios neurodegenerativos, particularmente a nivel del hipocampo, se ve aumento de la actividad del cortisol. Entonces, ya nos vamos a los criterios. ¿Qué menciona el CI-11? El CI-11 dice que el trastorno de adaptación es una reacción desadaptativa o a un estresante psicosocial identificable, donde estos pueden ser, por ejemplo, un divorcio, enfermedad, discapacidad, y que surge dentro de un mes del factor estresante. Entonces, el paciente va a tener una preocupación excesiva por esta situación o este factor estresante, va a tener pensamientos rumiantes, pensamientos angustiantes sobre el factor, cavilación constante sobre sus implicaciones, así como la falta de adaptación al estrés que provoca el deterioro significativo en la vida personal, familiar y todas las esferas de la vida del paciente. Entonces, estos síntomas no son de especificidad o la gravedad suficiente para justificar el diagnóstico o algún otro diagnóstico, y por lo general menciona el CIE 11 que este se resuelva dentro de los primeros 6 meses, a menos de que persista por más tiempo. Entonces, en el DSM-5-TR, él dice que en el trastorno adaptativo, el desarrollo de los síntomas emocionales o conductuales tiene una respuesta a uno o más factores estresantes identificables dentro de los 3 meses posteriores. Entonces, aquí hay una diferencia. En el CIE-11 dice un mes, acá dice 3 meses posteriores al inicio del factor estresante. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Una angustia marcada, que no guarda proporción a la gravedad o intensidad del factor estresante, o sea, que se salga de ese contexto, y un deterioro significativo en el funcionamiento social y ocupacional en áreas importantes. También el DSM-5 nos habla que no debe de cumplir con criterios de otros trastornos si los síntomas no representan un duelo normal y no se explican mejor por otra situación, pero dice que los síntomas también no persisten por más de 6 meses. Pero en el DSM-5 pues nos muestran algunos subtipos donde mencionan que hay con predominancia de estado ánimo deprimido, con ansiedad mixta, con alteraciones de la conducta, con alteraciones mixtas emocionales y de la conducta, y pues lo no especificado, que es común encontrar en el DSM-5. También hace la subclasificación entre agudo, donde dice que hay una persistencia durante menos de 6 meses, y el crónico, que es durante más de 6 meses. Pero aquí es una aclaración. Dice que por definición los síntomas no pueden persistir por más de 6 meses después de la terminación del factor estresante o sus consecuencias. Por lo tanto, el especificador persistente se aplica cuando la duración de la perturbación es superar a 6 meses en respuesta a un factor estresante crónico o un factor estresante que tiene consecuencias duraderas. O sea que el factor estresante continúa durante esos 6 meses, que continúan los síntomas del trastorno adaptativo. Entonces aquí tenemos una tabla donde resume los dos principales criterios diagnósticos en torno al DSM-5 y el DSM-11, y también cuáles son sus diferencias. El CIE-11 menciona que requiere
la identificación de impedimentos significativos del funcionamiento personal, social, ocupacional, y el DSM no requiere específicamente un deterioro funcional, es decir, que con que tenga la sintomatología es suficiente para que tenga el diagnóstico. El CIE-11 dice que los síntomas duren menos de, o sea, que dentro del mes del factor estresante, y el DSM da una ventana de hasta 3 veces de duración. Entonces, aparte, el DSM-5 especifica que los síntomas no pueden representar un dolor normal apropiado, mientras que el CIE-11 no menciona esta parte del dolor. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es el curso y desarrollo de este trastorno? Se menciona que comienza dentro de los 3 meses posteriores al factor estresante, acorde al DSM-5, y que si el factor estresante es un evento agudo y el inicio de una hipertensión suele ser inmediato y la duración es relativamente breve. Dice que realmente no es más de unos pocos meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que comúnmente vemos? La mayoría de pacientes evoluciona a la resiliencia, o sea, evoluciona con resiliencia, evoluciona a la mejoría, hasta en el 73% de los casos. El resto de los casos es a la recuperación o al empeoramiento, y a la cronicidad. Entonces, la resiliencia es el proceso dinámico a través del cual se logra una adaptación de un evento estresante o traumático mientras se mantiene una función física y psicológica relativamente normal. Eso es la resiliencia. En algunos estudios, por ejemplo, en este metaanálisis donde se incluyen 31 ensayos controlados aleatorios de cortes con un total de 1.383.000 pacientes, donde se menciona que el trastorno adaptativo parece progresar como un trastorno más leve, o sea, que es la sintomatología es más leve, pero no es raro que estos pacientes desarrollen de forma longitudinal algún trastorno mental más grave que puede predecir el desarrollo de futuros de problemas de salud mental, tanto mentales como físicos. Entonces, el tener un trastorno adaptativo puede ser un factor predictor o un factor de riesgo para muchísimos otros trastornos psiquiátricos y trastornos físicos. Entonces, alguna de estas consecuencias funcionales de los trastornos adaptativos es que va a haber bajo rendimiento escolar, va a haber deterioro en las áreas laborales o en las esferas generales del paciente. Lo más probable es que en un paciente con un tratamiento adecuado, o sea, una intervención o tratamiento farmacológico adecuado, va a haber una respuesta o un pronóstico global favorable. La mayoría de pacientes se recuperan en un plazo de 3 meses y se dice que los adolescentes son los que requieren un poco más de tiempo y espacio para poder completar o tener la remisión de los síntomas. Algunos adolescentes que son diagnosticados con trastorno de adaptación pueden presentar algún otro trastorno de estado de ánimo o inclusive con trastorno de abuso de sustancias. Podemos relacionarlo o hacer un diagnóstico diferencial. Los más comunes es con trastorno depresivo, trastornos de la conducta, ansiedad, estrés agudo, postraumático y síntomas somáticos. Entonces, hay una gran diferencia con el trastorno de estrés postraumático, donde se dice que el trastorno de estrés postraumático tiene criterios claros de lo que constituye un evento traumático. O sea, que dentro de sus criterios es que hay un evento traumático como tal que posteriormente cumple con la sintomatología. En el trastorno de adaptación no hay ningún requisito que pueda considerarse como un factor traumático. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? Si el paciente tiene preocupación por un factor estresante y sus consecuencias y la falta de adaptación al factor estresante, y este provoca un deterioro significativo, sí. Entonces, si lo presencia, hay presencia de algún otro trastorno mental o del comportamiento primario que pueda explicar completamente estos síntomas. En caso de sí, pues probablemente es un trastorno psicótico primario, un trastorno psiquiátrico primario, por ejemplo, un trastorno de estado de ánimo, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad generalizada. En caso de que no haya presencia de otro trastorno mental, si sí hay, el evento precipitante fue de naturaleza traumática, o sea, que causó la presencia y los criterios de un diagnóstico de un TEP, pues sí, es un TEP. Si no los tiene, pues es un trastorno de adaptación. Si el evento traumático hay una precipitación del duelo, muerte de un ser querido o la presencia de
de un diagnóstico similar, por ejemplo, un duelo prolongado, pues va a ser un duelo prolongado. En caso de que no, va a ser un trastorno de la adaptación. Entonces, en el tratamiento se dice que se ha visto en pacientes con tendencia a la ansiedad como una forma, hay que tener en claros, no es un trastorno de estrés postraumático, es un trastorno de la adaptación con predominancia de ansiedad. Puede ser efectivo la benzodiazepina como de forma ansiolítica, el prazolam en el mejor de los casos, pero el problema que depende mucho de la respuesta clínica que tiene el paciente y hay una dificultad para su suspensión. Algunos antidepresivos, sus resultados son inconclusos, pero los mejores que se han estudiado son el etifoxine y el buspirona, y pues el abordaje psicoterapéutico, que son los más efectivos. La etifoxine se dice que es un fármaco ansiolítico y anticonvulsivante creado en 1960. Entonces, la etifoxina, en un metaanálisis, se ha demostrado que pues, podría ser superior a la buspirona. Entonces, si decimos de un tratamiento farmacológico para trastorno adaptativo, es la etifoxina. Y lo más importante en este tipo de pacientes es el abordaje psicoterapéutico de tipo terapia cognitivo-conductual. Esto sirve para ayudar al individuo, brindar al individuo las herramientas y las habilidades sociales para poder adaptarse a factores de estrés que no son reversibles y que no tienen una duración limitada. O sea, que el paciente pueda rehacer su vida teniendo aceptar y tener el compromiso de volver a ser a tener esta efectividad o esta funcionalidad dentro de su trabajo. De las más comunes es una intervención de crisis, es una terapia de corto plazo que permite ayudar a los pacientes con este trastorno a solucionar problemas rápidamente a las situaciones con técnicas de apoyo, sugestión, apaciguamiento, inclusive el mindfulness puede ser bastante efectivo en estos casos. ¿Vale? Entonces, pues esto sería todo y acá dejo mis datos de contacto. Eh, pues acá, de forma de conclusión, podríamos decir que el trastorno adaptativo en situaciones de estrés puede ser un factor que podríamos encontrar hasta el 50% de las veces en nuestra consulta y la principal forma de tratar este trastorno adaptativo es a través de terapia cognitivo-conductual y en caso de que no persista, pues podríamos escalar a un tratamiento farmacológico. Entonces, agradezco mucho su atención. Estos son mis datos de contacto. Nuevamente yo me presento. Soy el doctor Nicolás Pérez Sánchez. Soy residente de psiquiatría, Centro Médico Nacional 20 de noviembre y cualquier cosa, cualquier situación, con mucho gusto, estoy a la hora.